Muy buenas tardes para todos, mi nombre es Jaime Hernández. Bienvenidos al curso que hoy nos trae y está relacionado con conformación e integración del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. Todo lo que tiene que ver con el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo está regulado en una resolución, que es la resolución 2013 de 1986, que desde esa época se reguló como Comité Paritario de Salud Ocupacional y que a través del tiempo su nombre fue cambiando y pasó a llamarse, como actualmente se llama, Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. También tiene algunos numerales en el decreto 1295, artículo 63, que también lo regula. Sin embargo, todo lo referente a la conformación y a las funciones del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo es a través de la resolución 2013 de 1986, aún vigente el día de hoy. Ya hay cambios, como se los he mencionado anteriormente, relacionados con el nombre como tal, porque el nombre como tal fue derogado como salud ocupacional y actualmente lo conocemos hoy como seguridad y salud en el trabajo. O sea que hacemos referencia al Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. Su objetivo principal, el objetivo de un comité paritario, es ser un organismo de promoción y vigilancia de normas y reglamentos de seguridad y salud en el trabajo. Sin embargo, este es un organismo que hace parte de los sistemas de gestión en seguridad y salud en el trabajo de una empresa, pero debe ser mirado como un organismo de apoyo al cumplimiento de normas y reglamentos de la institución, porque el término vigilancia no quiere decir que simplemente se vigile y se observe que se cumplen o no, porque el comité paritario tiene unas funciones específicas, proactivas entre otras, que lo hacen un comité que interviene, que participa y que efectivamente hace sus seguimientos, pero que esos seguimientos tienen un efecto, y el efecto es brindarle apoyo a la misma institución en esta área de seguridad y salud en el trabajo. Por lo tanto, es un organismo que promociona las normas también, las normas de prevención y de protección principalmente. ¿Quién conforma el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo? Pues básicamente es conformado por empleados de la misma institución, pero que tiene, según la resolución 2013 de 1986, especifica cuando son más 10 o más trabajadores la empresa en su número de trabajadores, porque menos de 10 no se conforma un comité paritario. Más de 10 trabajadores se conforma y generalmente está compuesto por un número igual de representantes del empleador y de los trabajadores. ¿Qué quiere decir? Que por ello se llama Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, porque está conformado en partes iguales. Entonces, por un lado tenemos a los representantes del empleador como tal, y por otro lado tenemos el representante de los trabajadores. ¿Sí? Entonces tenemos partes iguales. No deja de ser en algún momento inconveniente, porque cuando hay votaciones, pues terminan siendo empates, porque hay partes iguales del empleador
y de los trabajadores. Sin embargo, siempre se busca de que haya un consenso, porque finalmente el objetivo termina siendo la seguridad y la salud de un trabajador, ¿sí? Por lo tanto, siempre se trata de hacer consenso, pero no deja de ser un inconveniente que siempre termine, como se dice popularmente, en empate. Por lo tanto, aquí los requisitos de la conformación de un comité paritario es que la empresa tenga más de 10 trabajadores y además que se componga de un número igual de representantes del empleador y número igual de representantes de los trabajadores, que ahora más adelante vamos a poder observar de qué forma se conforma, quiénes lo conforman. ¿Cuál es la cantidad de representantes del comité? Eso depende del tamaño de la empresa. Ya habíamos indicado que después de 10 trabajadores, menos de 10, se conforma un vigía de seguridad y salud en el trabajo. Después de 10 se empieza a conformar el comité paritario, pero tiene unos rangos que podemos observar en este cuadro. Hay un rango que dice que cuando la empresa tiene de 10 a 49 trabajadores, hay un representante por cada una de las partes. Entonces tenemos un representante por el empleador, asignado por el empleador, y un representante que ha sido votado por los trabajadores. Votado con B pequeña, con V. O sea, hay una votación en donde se elige a un trabajador, con sus respectivos suplentes, obviamente. Pero es uno y uno. Cuando es de 50 a 499 trabajadores, hablamos de 2 representantes por el empleador y 2 por los trabajadores. Y así sucesivamente, cuando la empresa tiene de 500 a 999, tenemos 3 representantes del empleador, 3 de los trabajadores. 1000 o más trabajadores, ya hablamos de 4 representantes. ¿Quién nombra los representantes de los empleadores? La respuesta es simplemente el empleador. El empleador asigna, sin necesidad de realizar votaciones, el empleador tiene la potestad de decir usted es y usted es. Así es, sencillamente. Entonces el empleador tiene esa potestad de elegir a sus representantes sin necesidad de que hayan votaciones. Lo puede hacer dedocráticamente, como popularmente se dice. ¿Quién nombra los representantes de los trabajadores? Estos sí son elegidos directamente por los trabajadores a través de urnas, a través de votaciones. Es decir, que los trabajadores son los que tienen la potestad de elegir a sus representantes. El empleador ahí no tiene nada que ver. Simplemente los trabajadores deciden quiénes van a ser. Ahora, normalmente, ¿qué se hace en las empresas? En este caso, porque el empleador lo tiene claro, el empleador asigna a sus representantes. Los trabajadores deben entre ellos reunirse y sacar un listado de candidatos. Entonces, pueden escoger de 3 a 5 candidatos. Hacen la lista y empiezan sobre esos candidatos a hacer la votación. Y obviamente los que saquen el mayor puntaje, pues serían los de los representantes del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. ¿Sí? Si son 2 los representantes en una lista de 5, pues obviamente los 2 primeros serían los representantes de los trabajadores al comité paritario. Por lo tanto, esa es como la mecánica que las empresas tienen. Sacan sus candidatos, los trabajadores, y sobre ellos es que votan. Eso, digamos, sería lo más
eh, lo más práctico posible que se puede hacer dentro de una institución. ¿Quién nombra al presidente y al secretario del comité? Todo comité paritario de seguridad y salud en el trabajo tiene un presidente, como tiene un secretario. Obviamente el presidente tiene sus funciones y el y el secretario también tiene sus funciones específicas según la resolución 2013 de 1986. Pero aquí la pregunta es, ¿quién nombra al presidente y al secretario? La respuesta es muy sencilla. El presidente lo designa el empleador y el comité paritario en pleno, elegirá al secretario de los que conforman el mismo comité. O sea, el mismo comité vota quiénes de ellos será el secretario, ¿sí? Y el empleador designa quién va a ser el presidente de dicho comité. Vigencia y funcionamiento. Esto ha sido reglamentado en más de una ocasión, donde inicialmente se daba un año, pero un año, como en muchas gestiones, es muy poco tiempo, sobre todo porque el comité paritario en la mayoría de las ocasiones pues lo conforman personas que no tienen conocimiento profundo de los temas. Entonces, un año prácticamente es el año de aprendizaje y una gestión en ese periodo de tiempo pues no era muy favorable. Por eso a través de los años se amplió ese periodo y ya se indica que los miembros del comité paritario deben de cumplir 2 años de vigencia y a los 2 años se renueva esta. Eso es básicamente lo que actualmente se maneja. Ahora, ¿qué es lo que dicen las mismas resoluciones? Que el tiempo en que este comité debe actuar lo debe hacer durante 4 horas semanales. En la mayoría de los casos, pues esto es muy impracticable para las empresas. Es decir, que cada empresa maneja su comité o administra su comité en tiempos diferentes, pero siempre se piden los resultados que normalmente debe tener el comité con el cumplimiento de sus funciones. Entonces, más adelante vamos a poder observar cuáles van a ser las funciones y entre ellos el tiempo en que se debe destinar o que se debe sugerir, además de estas 4 horas semanales, ¿sí? Porque si no lo hacen semanales, tienen que emplearlos mensuales, pero el tiempo está definido por la ley en este momento. O sea que cada empresa lo debe manejar de esa forma. Lo mismo es la periodicidad mensual, ¿sí? Que normalmente siempre se promueve de que se reúnan por lo menos una vez al mes, porque al mes siempre hay información, siempre hay cosas que solucionar. ¿Qué deben hacer los representantes una vez nombrados? Una vez nombrados, simplemente se tiene que levantar un acta de constitución, ¿sí? Como todo organismo, como la brigada de emergencia, entre otros. Siempre debe haber un acta de constitución con las firmas de las personas que conforman dicho comité. Ese es un documento legal y ese documento debe estar en un archivo que en muchas ocasiones puede ser objeto de revisión por una auditoría o de revisión por la inspección de trabajo del Ministerio de Trabajo, por ejemplo. Generalmente piden las actas de constitución, como las actas de reunión, para verificar fechas, para verificar de qué se habla, qué temas hay pendientes y sobre ellos se realiza una inspección o un seguimiento. Pero ese es un documento legal, ¿sí? En esta misma reunión, el COPAS va a definir cómo se va a dar
el cumplimiento a las funciones, ¿sí?, mediante la elaboración de objetivos, de metas y de un plan de trabajo. Eso es básicamente lo que se espera del comité. Ahora, el plan de trabajo es quizá una de las cosas más importantes del comité, porque es el trabajo de un año, donde mensualmente se deben de reunir y donde semanalmente deben emplear un tiempo. ¿En qué lo van a emplear? Más adelante ustedes van a poder observar en qué se debe emplear esos tiempos. Por lo tanto, activamente el comité paritario debe tener una participación activa, no digo diario, pero sí por lo menos semanal, con reuniones mensuales y con resultados. O sea, que este comité realmente es un apoyo al sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. Debe estar alineado a los mismos objetivos del sistema de gestión de la empresa. No es un organismo sancionatorio. No hay que verlo como un organismo simplemente corrector, porque no es así. También tiene unos objetivos desde el punto de vista constructivo, ¿sí? Entonces hay que mirarlo desde ese punto de vista. Funciones del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. Uno de ellos ya lo hemos mencionado, que era elegir al secretario del comité, que en pleno lo eligen, porque al presidente lo elige el empleador. Al secretario lo elige el comité en pleno ya conformado, y de ahí en adelante el secretario pues tiene unas funciones específicas. Investigar las causas de accidentes de trabajo y enfermedad profesional es una de las principales funciones que se espera de un comité paritario de seguridad y salud en el trabajo. Ahora, la investigación de accidentes de trabajo pues tiene un asunto que es que está regulado a través de una resolución conocida como Resolución 1401 de 2007. Esa resolución tiene unas cuestiones muy específicas que los miembros del comité paritario deben estar instruidos al respecto. Deben de saber cómo se conforma un equipo investigador de un accidente de trabajo. Deben de saber qué es un accidente leve, deben de conocer qué es un accidente grave, qué es un accidente mortal, cuál es el procedimiento que normalmente se debe realizar una vez se reporte por línea o por escrito un accidente de trabajo a la administradora de riesgos. ¿Cuánto tiempo debe pasar desde el reporte del accidente hasta que se investiga? 15 días. Y luego, ¿qué se debe hacer? ¿Será que se debe radicar ante la ARL o no se debe radicar? Y todo depende de si el accidente es leve, si el accidente es grave o si el accidente es mortal. Deben de saber si les van a hacer algún seguimiento y deben estar pendientes de ese seguimiento se realizó, si fue efectivo, si las medidas se tomaron o no, porque en una investigación se toman medidas preventivas o correctivas y el comité paritario debe estar al tanto de que eso se haya efectuado por la seguridad y la salud de los trabajadores, pero también porque la empresa debe cumplir con una normatividad, que en este caso es la resolución 1401 de 2007, que se la recomiendo a los miembros del comité, la vayan trabajando porque en algún momento van a ser convocados para que investiguen un accidente. Deben participar de los accidentes de trabajo y los van a hacer participar. Entonces, les recomiendo esta resolución 1401, que tampoco es muy extensa, pero sí deben tener noción y manejarlo y participar de las investigaciones de los accidentes. Eso significa colaborar con el análisis de los accidentes de trabajo y enfermedad profesional, ATEP, e indicar las medidas correctivas. Eso es una función. A pesar de que investigar un accidente
digamos, tiene la misma equivalencia que analizar las causas de un accidente de trabajo o enfermedad profesional. Sin embargo, una vez se analizan, hay que buscar cuáles son las soluciones que se van a tomar o que la empresa debe adoptar para que ese evento no se repita en el futuro. Seguimos con las funciones del COPAS. Una de las más importantes del comité paritario es precisamente proponer medidas o actividades para prevenir accidentes de trabajo o enfermedades profesionales. Entonces, proponer esas medidas obviamente se generan por algunas actividades previas que el miembro del comité realiza. Como es más adelante vamos a poder observar las inspecciones de trabajo, la investigación de los accidentes. Cuando un accidente se investiga, hay unas medidas que el mismo miembro del comité puede proponer una solución a ese problema, ¿sí? Con las inspecciones también se pueden realizar, ¿sí? Con las observaciones de trabajo se puede. En fin, hay muchas herramientas con las cuales se puede proponer una medida o una actividad particular con el propósito de prevenir algún accidente de trabajo. No todos los accidentes de trabajo, no todas las situaciones y no todas las propuestas son de la misma índole. Obviamente hay propuestas que técnicamente tienen complejidad y hay otras que no. Al fin y al cabo, la seguridad y salud en el trabajo, como muchas ramas, tienen dos componentes, que es aplicar en muchas ocasiones la lógica y en otras el sentido común. Entonces, no solamente es técnica que debe tener el miembro de un comité paritario, sino que muchas propuestas pueden estar acogidas a lo que es la lógica y el sentido común. Otra función, proponer y participar en capacitaciones, efectivamente. El comité paritario puede tener su programa de capacitaciones como lo debe tener, porque hay unas cuantas funciones de carácter importante, pero que se debe tener información. Y más adelante, a medida que vamos avanzando en este curso, ustedes se van dando cuenta de las necesidades que debe tener un miembro de un comité paritario, sobre todo cuando van a comenzar, ¿sí? Pero también proponer que la empresa capacite a un grupo determinado de trabajadores. Porque si el miembro del comité paritario hace inspección, hace visita a áreas, hace investigación y conoce un área, puede proponer una capacitación para esa área. Y esa propuesta debe ser acogida en el seno del comité paritario y aprobada para que se dé el siguiente año, porque ya se entiende que el año que está en curso ya está lanzada la programación de capacitación y va a ser difícil que tenga cabida ese mismo año. Muy bien, aquí tenemos dos funciones que son muy importantes, ¿sí? Una generalmente se da muy poco y la otra es quizá una de las funciones principales de un miembro del comité. Una de ellas es estudiar sugerencias de los trabajadores. Este punto es muy importante porque primero que todo se debe dar el mecanismo y muchas empresas no tienen el mecanismo para darlo. Es decir, que el trabajador sepa que es escuchado en temas de tomar medidas de seguridad y salud, no lo hacen muchos, pero se tiene que dar el mecanismo. Si no, el trabajador no va a sugerir nada. Entonces, para eso están los mecanismos de comunicación de riesgos, ¿sí? A través de procedimientos o lo que popularmente se conoce como el buzón de sugerencias. Ahí es donde los trabajadores pueden hacer una propuesta.
Eso es importante, ¿por qué? Porque un miembro del comité paritario muchas veces no tiene forma desde el punto de vista técnico de solucionar un problema. Si el problema está relacionado con una máquina, con un proceso, técnicamente el miembro del comité no tiene posibilidad de hacer una solución, proponer una solución en la fuente de ese riesgo o en el medio. Entonces eso es bastante complicado para un miembro del comité. Lo mismo para el encargado de seguridad y salud en el trabajo. A pesar de que esa es su área, la seguridad y la salud, pues muchas veces la fuente del riesgo técnicamente la desconocemos y muchas veces ahí puede estar la solución, pero técnicamente no conoce sobre ello. Entonces es importante que el trabajador participe a través de sugerencias e indique esa máquina cómo se puede intervenir, esa herramienta con la que todo el día trabaja, todos los días trabaja, cómo se puede intervenir de tal manera que ese riesgo se minimice o desaparezca. Entonces, este punto de estudiar sugerencias de trabajadores, se tiene que crear primero el mecanismo si la empresa no lo tiene, porque es una herramienta fundamental dentro de una empresa. El otro es visitar los lugares de trabajo. Es lo que popularmente se conoce como inspecciones de seguridad y como generalmente en la antigüedad se ha dado a conocer. Este es un punto muy importante porque el miembro del comité, ya hemos nombrado unas cuantas componentes importantes, entre ellos la inspección, la investigación y ahora estudiar sugerencias de trabajadores. La inspección es una de las más comunes. Inspecciones hay de muchas categorías o clases, por decirlo así, porque hay inspecciones locativas, hay inspecciones técnicas, hay inspecciones de herramientas, hay inspecciones de muchos tipos, ¿sí? Para ello se hace necesario que el miembro del comité paritario tenga bases para identificar un riesgo, que inicialmente parece como si fuera sencillo, ¿cierto? Algunos se pueden fácilmente percibir o se perciben a simple vista, pero hay otros que no. Entonces, identificar riesgos en algunas ocasiones puede ser complicado para un miembro del comité si no tiene la base para identificar los riesgos. Identificar riesgos hay muchos. Hay riesgos químicos, hay riesgos físicos. Los riesgos físicos se dividen en ruido, vibraciones, radiaciones, temperaturas extremas. Hay riesgos biomecánicos, hay riesgos biológicos como el que actualmente estamos viviendo por el tema del COVID-19. Hay riesgos de seguridad como son los mecánicos, como son los eléctricos, hay riesgos locativos y cada uno tiene unas categorías. Por lo tanto, uno de los insumos que debe tener un miembro del comité paritario es saber identificar un riesgo, porque una vez los identifique puede tomar decisiones, puede tomar la decisión de solicitar que evalúen ese riesgo o solicitar directamente o sugerir o recomendar una medida de intervención. Entonces, es muy importante en la inspección de riesgos que tengan bases para identificarlos, porque si no, la inspección no va a tener el fruto que se espera de dicha inspección. Ejemplo, si nosotros tenemos, por ejemplo, un panorama como el que estamos observando, se llega a una planta, pero hay medidas que efectivamente no desconocemos. Hay unas que tienen sentido común. Por ejemplo, si nosotros observamos estos dos personajes, pues inmediatamente nos damos cuenta, por un tema de sentido común,
de que esas personas están trabajando de forma insegura, porque cuando están levantando carga pesada, pues que una persona esté en sandalias o una persona no tenga casco de seguridad, por sentido común, sencillamente nos damos cuenta de que hay un riesgo, ¿sí? Ese es un ejemplo y eso es común. Eso, aunque en estos tiempos puedan haber avances en temas de seguridad, se pueden encontrar este tipo de cosas en algunas empresas. Miremos otros ejemplos. Por levantamiento de cargas, por posiciones inadecuadas, ¿cierto? Trabajar en pantaloneta no es lo más adecuado en una planta, ¿cierto? El trabajo en alturas, ¿cierto? Por ejemplo, escaleras de tijera y a la vez colocando una tabla es una práctica inadecuada. Ahora, si una persona no tiene el conocimiento de que esa es una práctica que técnicamente no debe ser, pues puede que no le parezca, pero efectivamente es una práctica inadecuada, ¿cierto? Tenemos en montacargas se ve mucho este tipo de situaciones en donde el conductor acepta que haya otra persona atrás de él o al lado de él. Eso no debe ser porque el montacargas normalmente es para una sola persona, para el conductor. Y esa es una actitud supremamente grave que suceda, porque los montacargas tienen lo que se conoce como físicamente un centro de gravedad. Y el centro de gravedad de un montacargas radica en los pesos que tenga. Entonces, si usted mete peso de más, genera una inestabilidad en el montacargas y entonces el riesgo de volcamiento va a ser mayor. Entonces, estos son ejemplos de identificación de riesgos básicos. Ahí vemos, se pueden observar sustancias químicas almacenadas debajo de una escalera, ¿cierto? Vemos, por ejemplo, una persona realizando soldadura, teniendo mamparas, pero abriendo las mamparas. Entonces la chispa sale. Una persona fumando cerca del área de soldadura, cuando en un área de soldadura pueden haber agentes inflamables tal como el acetileno, por ejemplo. Entonces, lo que se espera de un miembro del comité es que cuando llegue a un escenario de estos, tenga la posibilidad de identificar un riesgo, ¿sí? Y proponer medidas para solucionarlo. O sea que partimos de esa base, de la necesidad que tiene un miembro del comité de identificar sus riesgos. Lo mismo sucede en oficinas. En oficinas nos podemos encontrar también otro tipo de situaciones, en algunas ocasiones similares a los que hay en una planta y en otras propios de una oficina. Entonces, aquí por ejemplo vemos la forma inadecuada en que una persona está trabajando con una mesa. Locativamente no es lo adecuado, ¿sí? Cables sobre el piso. Eso puede generar caídas. Las caídas no se deben de subestimar, porque las caídas, una persona tranquilamente se puede fracturar. Entonces, locativamente, a nivel de oficinas, también pueden ocurrir accidentes graves. Digamos que los riesgos son diferentes, las probabilidades efectivamente diferentes, pero en una oficina también pueden ocurrir accidentes de mucha seriedad, de mucha severidad. Podemos observar uso de escaleras, almacenamiento inadecuado, personas corriendo y botiquines sin ningún elemento que corresponda, ¿sí? Entonces, por ejemplo, un miembro del comité paritario, además de hacer una inspección locativa, puede ser una inspección de elementos de protección. ¿Por qué no una inspección de extintores para verificar que los extintores estén en mantenimiento o estén actualizados? ¿Por qué no ir a un área para verificar que esa área tenga el botiquín
como los debe tener, con los elementos que debe tener, reglamentados además porque están reglamentados en temas, sobre todo en temas de medicamentos. Pero en muchas ocasiones en un botiquín se encuentran cosas que no tienen nada que ver con un botiquín, como tener alimentos, tener jugos, los emparedados, no tiene absolutamente nada que ver para el objetivo de un botiquín de primeros auxilios. Es importante para un miembro de comité diferenciar entre las funciones de inspección y lo que es una observación planeada de trabajo. Por ejemplo, si aquí tenemos un supervisor, ¿cierto? El supervisor aquí está verificando el comportamiento que tiene su operador. ¿Por qué? Porque los operadores en áreas que implican riesgos lo hacen acogiéndose a procedimientos. Entonces, su operador tiene un procedimiento de seguridad por cumplir, ¿cierto? Porque además la máquina genera riesgos y tiene indicadores de peligro. Entonces, lo que hace el supervisor es verificar cuál es el comportamiento que el trabajador está tomando en ese momento, porque eso se puede hacer. Ahora, eso no es una inspección, porque uno en realidad no inspecciona personas, ¿sí? Cuando se verifica el cumplimiento de un procedimiento, se verifica comportamiento, y el comportamiento se verifica a través de lo que conocemos como una observación planeada de trabajo. Entonces, esta es un ejemplo típico de que esa persona que tiene unas funciones de seguridad, ya sea de supervisión o puede ser un miembro del COPAS que está haciendo una inspección, está verificando la ejecución de unos procedimientos específicos, siempre y cuando tenga conocimiento de él, porque si no, no lo va a poder hacer. Pero eso es lo que se conoce como típicamente una observación planeada. Cuando hay trabajos en altura, usted verifica si el trabajador que está a 5 o 6 metros laborando, pues tiene sus elementos de protección, y verifica si en algún momento él no se conecta. Eso es mirar un comportamiento con base en un procedimiento. Y eso es lo que se conoce como una observación planeada. Ahora, cuando este miembro del COPAS o cuando esta persona se fija más bien en los componentes de un proceso o de una maquinaria, ahí sí estamos hablando de una inspección de seguridad. Está verificando máquinas, está verificando que la máquina tenga sus guardas, que las máquinas tengan sus protecciones, que las máquinas se le haya realizado sus procesos de mantenimiento. Eso es lo que está verificando ese miembro del COPAS. Entonces, generalmente se inspeccionan máquinas, equipos e instalaciones locativas. Eso es básicamente los conceptos que es importante que un miembro del comité paritario pues pueda manejar. Ahora, siempre que se inspecciona, siempre que se observa, siempre que se supervisa, siempre implica tener una acción consecuente. No se basa simplemente en inspeccionar, evaluar, detectar, sino de actuar. En muchas ocasiones es actuar y en otra cosa es sugerir una actuación, ¿cierto? Porque un miembro del comité pues muchas veces no tiene el mando para ejecutar una orden, ¿cierto? Puede suceder eso. Entonces, incluso eso puede ser algún inconveniente, porque ahorita, como lo vamos a mencionar, hay actuaciones que dan tiempo y hay otras actuaciones que no dan tiempo. Por ejemplo, las actuaciones que implican un riesgo, y no solamente eso, sino que
está comprometida la seguridad y la vida de una persona, eso generalmente indica que el miembro del comité paritario intervenga de forma inmediata cuando tenga la posibilidad. Porque mientras el miembro del comité esté en su oficina, no va a poder ver ningún riesgo. Pero cuando esté realizando trabajo de campo y vaya a una instalación, vaya a un área y vea un riesgo inminente de caída, lo más recomendable es que actúe como miembro del comité y decir: oiga señor, usted no tiene casco y resulta que en esta área debe tener casco. Como miembro del comité paritario, señor, usted no puede seguir laborando así. Por favor, colóquese el casco y siga laborando. Así debe ser, porque es una acción que hay que tomarla en su momento. No verlo sin casco y después irse a la oficina a realizar un informe, porque a lo mejor en ese lapso puede haber un muerto. Entonces lo que más se recomienda es actuar en ese momento, exhortar al trabajador, llamar a su jefe inmediato y decirle: mire lo que está pasando con este señor. ¿Sí? Eso es básicamente. Hay acciones que se toman en su momento, hay que tomarlo en el momento inmediato, como hay otras que dan espera a que usted elabore un informe o a que el comité paritario se reúna en ese mes y se mencione eso. Pero no pasar por alto estas situaciones, porque eso puede significar que usted pudo haber prevenido un accidente grave o mortal y no lo hizo. Esa es una recomendación. Muy bien, nosotros habíamos mencionado anteriormente que una de las funciones es estudiar las sugerencias de los trabajadores. Y resulta que para que eso suceda, tiene que haber una forma de comunicación, un procedimiento de comunicación de riesgos interna, a través de lo que se conoce en las empresas como un autorreporte de condiciones de trabajo. ¿Sí? Eso se conoce como un autorreporte de condiciones inseguras o de condiciones subestándar. Entonces, es importante que ese mecanismo se dé, ya sea a través del correo electrónico, ya sea a través de un buzón de sugerencias, que el trabajador sienta, además, que es escuchado, de que las medidas de seguridad que se van a tomar en su puesto de trabajo, él participó. Eso es lo que se llama, dentro de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, como participación de los trabajadores, consulta a los trabajadores. Y los trabajadores sientan que las decisiones que se toman en sus puestos de trabajo, ellos participan, ellos aportan para el mejoramiento de eso. Ese punto es muy importante, y el hecho de que en una empresa no se dé es porque el procedimiento de comunicación no está funcionando, y ese es un punto importante. Nunca llegarán sugerencias de mejora de un trabajador si no hay el medio para hacerlo. ¿Por qué? Porque el trabajador es el que mejor conoce su labor, es el que más conoce sus equipos, es el que más conoce sus herramientas, sus instalaciones locativas. Son los que todos los días están trabajando en eso. Todos los días manipulan la máquina. Sabe cómo se opera, sabe cuáles son los puntos inseguros de sus instalaciones, de sus equipos. El encargado de seguridad y salud conoce mucho de temas de seguridad, pero en muchas ocasiones no conocemos de las máquinas que están operando. Las hemos ido conociendo, pero no tenemos la pertinencia técnica que sí tiene el operario. Por lo tanto, el escucharlos, el que sugieran, hay que aprenderles a ellos, hay que aprenderles para poder apoyarlos.
y si ellos se sienten escuchados, van a sentir más una correspondencia mayor hacia los temas de seguridad. Por lo tanto, miembros del comité paritario, escúchenlos a ellos porque ellos son los que saben. Nosotros como miembros del comité estamos aprendiendo y los vamos a apoyar. Y es de un flujo hacia ellos y de ellos hacia nosotros. Así es que funcionan los equipos de trabajo, ¿correcto? Muy bien. Seguimos con las funciones del Comité Paritario de Seguridad y Salud. Normalmente, ¿qué es lo que una de sus funciones? ¿Cuál es? Ser un organismo de coordinación entre el empleador y los trabajadores, ¿sí? Pero en temas de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, digamos que hace como el enlace entre las dos partes. Por lo tanto, una de sus funciones es ser organismo de coordinación. Mantener el archivo de las actas, no solamente de las actas, sino de toda la documentación que se va generando, que el comité paritario va generando, porque va generando información por haber participado de una investigación, por haber realizado inspecciones de seguridad. Por muchas razones se van generando, por haber estudiado una sugerencia de un trabajador. Entonces, todo eso va generando una documentación. Muchas empresas tienen sus carpetas de COPAS, que es lo que se conoce como un archivo. Entonces, además de las actas, se guardan otras informaciones. Lo que pasa es que las actas, pues es como los documentos más legales y más representativos de un comité paritario, que cuando llega una visita, una auditoría externa o una inspección del Ministerio de Trabajo, lo primero que preguntan es por actas. Y las actas las leen. Y si hubo actividades y si hay cosas pendientes y de esas cosas pendientes que se ha hecho. Entonces es muy importante tener el archivo de las actas al día, actualizadas, porque pueden ser objeto de una visita del ministerio, por ejemplo. ¿Cuándo se puede dar eso? Cuando hay accidentes, porque los accidentes hacen evidente o ponen en evidencia a una empresa, porque el accidente es reportado a una institución externa. Entonces ya de ahí parte de que otras personas se dan cuenta de que la empresa está teniendo accidentes de trabajo. Y esa información de accidentes de trabajo termina en el Ministerio de Trabajo. Entonces el Ministerio de Trabajo puede decir, mire, esta empresa me incumplió con la investigación del accidente, entonces vamos a solicitarle la documentación, qué es lo que está pasando, vamos a hacer una visita, y en una visita puede ser objeto la empresa de alguna multa o alguna sanción por incumplimiento. Entonces, partiendo de allí, que los accidentes de trabajo es cierto que terminan en la ARL, pero el ministerio pide esa información y en ciertas resoluciones la ARL tiene el deber de aportar esa información, y ahí es cuando el ministerio se da cuenta de que su empresa está teniendo accidentes. Entonces, mucho cuidado con eso, tener las actas y la carpeta del comité paritario actualizada completamente. El presidente tiene unas funciones. Entonces, ¿cuáles son las funciones del presidente? Ya vamos a tener la oportunidad de observarlas, que básicamente son las siguientes. Orientar las reuniones, básicamente son funciones, podemos decir, administrativas del comité paritario. Notificar a los miembros, obviamente es la persona encargada, muchas veces lo hace a través del secretario, pero la responsabilidad del presidente, notificar a los miembros de las reuniones. Las reuniones pueden ser mensuales, programadas a través de un plan de trabajo en el año, pero también pueden ser extraordinarias. Y extraordinarias pueden ser, ¿por qué? Por un accidente, y generalmente un accidente o grave o mortal. Eso hace que haya una reunión extraordinaria fuera de lo que está estipulado en el plan de trabajo, y el presidente es el que notifica a los miembros a través de
principalmente hoy en día a través de correo electrónico. Ahí es donde se notifican a los miembros. Preparar los temas, obviamente tiene que tener cuáles van a ser los temas del día. Previamente lee el acta, ¿cierto? Para leer cosas que estuvieron pendientes de la última reunión y leer el acta del día. Tramitar ante la administración las recomendaciones aprobadas. Las recomendaciones pueden surgir y hay varios insumos en un comité paritario, ¿sí? Porque ya lo hemos nombrado. Puede salir de las investigaciones de los accidentes, pueden salir de las inspecciones de seguridad, pueden salir de sugerencias de trabajadores. Entonces, todas esas recomendaciones se ventilan, por decirlo así, en las reuniones del comité paritario. Y ahí es donde se decide, bueno, vamos a aprobarlas. Se aprueban las recomendaciones y el presidente se encarga de tramitarlas ante la administración de la empresa o ante quienes tienen la facultad de resolver un problema. Porque dentro de una empresa, el gerente no es el único que puede solucionar el problema. El problema muchas veces lo puede solucionar el jefe de mantenimiento, lo puede solucionar el jefe de operaciones, lo puede solucionar el jefe de compras, lo puede solucionar el jefe de logística, siempre y cuando tengan su autonomía financiera y tengan la posibilidad de ejecutarlo. Y dependiendo del sistema de gestión, si tienen esa responsabilidad. Entonces, no siempre llega a la administración, a la gerencia o a la dirección. Lo pueden solucionar mandos intermedios de una institución con el presupuesto que tengan, ¿sí? Muy bien. Informar a los trabajadores acerca de actividades del comité paritario, efectivamente. Para ello, a final de año casi es obligatorio, el comité paritario, como muchos integrantes del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, tiene que realizar una rendición de cuentas a final de año. Y ahí en esa rendición es donde se informa de las actividades que hizo el comité paritario. Y esa puede ser una forma de informar a los trabajadores a través de ese informe gerencial que puede ser publicado. Funciones del secretario. Una de ellas es verificar la asistencia y además hay que recordar aquí que debe haber quórum. Entonces el quórum, si no, en este momento no estoy mal, se da cuando hay la mitad más uno. Si no, no puede iniciar la reunión del comité y en muchas ocasiones las reuniones terminan cancelándose porque no fue el total o no fue la mitad más uno por lo menos para iniciar la reunión y para que la reunión sea una reunión oficial. Entonces eso sí puede suceder. Tomar nota de los temas. En las reuniones generalmente el secretario lo hace y lo deja plasmado en el acta de la reunión. Llevar el archivo de las actividades desarrolladas por el COPAS también es función del secretario. Sin embargo, cuando hay solicitudes, se puede solicitar copias. Por ejemplo, el encargado de seguridad y salud en el trabajo puede solicitar copias al secretario de lo que se ha hecho, ¿sí? El archivo es propio del comité paritario. Es propio del comité paritario y lo debe tener el secretario. Si el encargado de seguridad y salud en el trabajo quiere tenerlo, lo más recomendable es solicitarle formalmente una copia al secretario para que lo tenga en su documentación del sistema de gestión. ¿Correcto? Ya lo hemos mencionado anteriormente, es muy importante. El comité paritario está diseñado como un organismo de vigilancia de las normas y reglamentos de seguridad y salud en el trabajo. Es decir, no se ocupa de temas que tengan que ver con temas contractuales,
temas disciplinarios o temas sindicales, porque esos temas son propios de un área como la de recursos humanos o la de gestión humana, que todas las empresas lo tienen. Entonces esos temas se ventilan ahí, pero los temas de seguridad y salud en el trabajo, de promoción y vigilancia de normas y reglamentos, sí se tratan en el Comité Paritario de Seguridad y Salud, para que lo tengan en cuenta. Obligaciones del empleador y de los trabajadores. Tenemos, por ejemplo, acá el empleador. Ya lo hemos mencionado, elegir sus representantes, ¿sí? Elegir al presidente. O sea que no solamente elige democráticamente sus representantes, sino que dice, dentro de mis representantes el presidente es fulanito de tal. Así es de sencillo. Y además debe garantizar los medios para que el COPAS pueda ejecutar sus funciones. Y lo que más espera es que por lo menos den el tiempo, porque si un COPAS sin tiempo no existe. Entonces, si la empresa garantiza ese medio, que es el básico, pues ya es algo muy favorable. Estudiar las recomendaciones presentadas por el comité, ya lo hemos mencionado, ¿sí? El empleador muchas veces lo podemos ver como el gerente o como el director de la empresa, pero el empleador también se puede ver como sus representantes. Entonces el empleador tiene sus representantes y sus representantes puede ser, pues hay un gerente, puede ser el subgerente, puede ser el jefe de mantenimiento, puede ser el jefe de logística, puede ser el jefe de compras, puede ser el jefe de transporte, puede ser, por ejemplo, jefe de laboratorios cuando tienen laboratorio las empresas. Entonces, esos son representantes del empleador. Y muchas veces esos representantes, que son los que les compete, porque en sus áreas hay riesgos y son los que le competen solucionarlo, pues muchas veces ellos tienen la autonomía financiera de solucionar ese problema que está sucediendo con su área y que puede afectar a sus trabajadores. Entonces ellos también son empleadores, son representantes del empleador y pueden estudiar las recomendaciones presentadas por el comité. Una de las cosas que les quiero recomendar a los miembros del COPAS es que también pueden recibir invitados, y a veces eso es muy importante, no solamente invitados, sino invitar asesores. Ustedes pueden invitar asesores de ARL, ellos tienen mucho conocimiento, sobre todo cuando han realizado actividades en la empresa. Entonces, cuando han realizado actividades en la empresa, tienen mucho conocimiento y pueden aportar. No tienen ni voz ni voto, como dicen popularmente, pero pueden aportar, sobre todo a quienes estamos o a quienes están comenzando como miembros del comité paritario. ¿Correcto? Entonces, importante, en muchas empresas invitan a los asesores de la ARL que están realizando activamente actividades dentro de una empresa, ¿sí? Externos obviamente. Pueden invitar al médico laboral de la empresa. El médico laboral de una empresa puede realizar aportes muy importantes en temas de seguridad y salud, sin revelar obviamente, porque está restringido debido a que no se puede divulgar historias médicas de los trabajadores, pero sí puede mencionar qué problemática se está presentando, si les está llegando trabajadores con síndrome de túnel carpiano, si les está llegando trabajadores con manguito rotador. Entonces eso en un comité paritario es importante porque está revelando o está evidenciando un síntoma que el miembro del comité paritario puede considerarlo como prioritario y hacer una inspección en esos puestos de trabajo para verificar cómo están trabajando y en qué pueden aportar. Entonces, muy importante ese punto de los invitados al comité paritario, sobre todo comenzando, ¿sí? Pueden invitar a un jefe de área
Ustedes pueden invitar al jefe de mantenimiento. No es miembro del comité, pero lo pueden invitar para que él se vaya integrando y vaya viendo las problemáticas. Pueden invitar al jefe de compras, que ustedes pueden estar recibiendo productos químicos sin hojas de seguridad, y es bueno que lo vayan involucrando y que mire cuál es la problemática y ayúdenos a solucionarlo, y él vaya viendo cuál es el problema. Entonces es interesante que en las reuniones de comité paritario hayan invitados que les puedan aportar, como el médico laboral, como los jefes de área. Trabajadores también tienen sus obligaciones, que ya lo habíamos indicado: elegir libremente a sus representantes, informar al comité situaciones de riesgo que se presenten siempre y cuando exista el medio. Si el medio no existe, nunca nos daremos cuenta de que hay un riesgo. Hay algunos riesgos que, por más que los inspeccionemos, pues no los percibimos. Hay riesgos que son difíciles de percibir y hay que estar permanentemente en esa área para poderlos detectar. Pero ¿quién mejor que el trabajador que está ahí todos los días? Él puede revelar y decir: mire, ustedes no han detectado este riesgo, que efectivamente no se ha detectado. Y el trabajador lo puede decir, pero debe darle el medio para hacerlo. Si no se los dan, no lo va a poder realizar. Cumplir con las normas de seguridad y salud del trabajo, obviamente, porque además es un tema delicado por ser contractual. O sea, incumplir una norma de seguridad es un tema contractual. Y a usted a una persona la pueden suspender por un incumplimiento. Lo pueden sancionar, lo pueden suspender. Todo depende de las escalas de sanciones que tenga una institución. Y yo puedo perder mi trabajo por incumplimiento de normas de seguridad. Es así de sencillo, ¿sí? Se ve obviamente en temas de seguridad y salud es lo primero, pero también se puede ver lo otro de un incumplimiento que está realizando el trabajador. O sea, por eso aquí estamos mencionando de que es una obligación, porque contractualmente están amarrados a través de del contrato como tal, del reglamento interno y del código sustantivo del trabajo. Recomendaciones al comité. Obviamente en los planes de trabajo, si ustedes elaboran un plan de trabajo anual, ya deben de tener estipuladas las fechas de reunión, ¿sí? Inclusive el lugar de reunión, porque en eso se basa un plan de trabajo, es decir, en qué fecha se va a dar y en qué lugar. Entonces, comenzando el año ya se debe indicar: vamos a reunirnos la última semana del mes, el último jueves del mes, que se supone que ya ha recorrido el mes y ustedes pueden evidenciar resultados, indicadores. Entonces es muy importante, ¿no? Por ejemplo, como lo he mencionado antes, si dentro de los miembros del COPAS no está el encargado de seguridad y salud, no está el coordinador de seguridad y salud, no está el jefe de seguridad y salud, invítenlo siempre a las reuniones del COPAS, porque si usted quiere conocer de indicadores, ellos tienen la información, ellos son los que tienen la información que ustedes requieren saber. Frecuencia de las reuniones, eso lo hacen también en el plan de trabajo, lo mismo que el cronograma, ¿cierto? El registro de las reuniones se hace en un acta. También se realizan unos seguimientos y el programa de capacitación a los miembros del COPAS. Organización de las reuniones, pues ahí cada institución tiene su forma de organizar las reuniones, ¿no? Y en muchas ocasiones para solucionar un problema planteado utilizan diferentes técnicas. Muchas empresas utilizan la técnica de tormentas de ideas, que es la más común. Entonces cada uno tiene su forma. Sin embargo, siempre debe haber digamos como una estructura que siempre abarca formato de citaciones, que en muchas ocasiones se hace por correo, pero algunos tienen formatos.
Eso ya depende de cada empresa y de sus sistemas de gestión y de calidad. Orden del día, apertura de la reunión, verificación de la asistencia, eso debe ir incluido en el orden del día, en los temas a tratar, presentación de invitados, porque a veces se invitan, hay empresas que invitan, siempre invitan, por ejemplo, al gerente de la empresa, para que él conozca cuáles son las problemáticas que hay. Eso es interesante, siempre y cuando pueda. Y cuando el gerente está interesado en el tema y no puede asistir, nombra su delegado para que asista. Eso también puede ser muy interesante. Y lo mismo de los asesores. Lectura del acta anterior y aprobación del acta anterior. Eso es básicamente la forma en que se manejan las reuniones. El desarrollo de las reuniones, pues mire, aquí hay un punto muy importante, porque además mucho de esto aparece en la rendición de cuentas a final de año, ¿sí? Y es, por ejemplo, la revisión de los cronogramas. Si el COPAS tiene un plan de capacitación anual, pues siempre se revisa que ese cronograma se haya ejecutado. Y de ahí sale un indicador de cumplimiento para poder decir el plan de trabajo de capacitación que se hizo a comienzo del año para el COPAS se cumplió en el 95%. Solo una capacitación no se pudo dar. ¿Y por qué razón? Hay que explicar por qué no se dio. Lo mismo el análisis de las estadísticas, de ahí sale mucha información para poder saber por qué en ciertos meses se está aumentando o por qué se disminuye y por qué luego a final de año hay la tendencia de aumentar. Esas son cosas que solamente se dan cuenta en los análisis de las estadísticas de enfermedad profesional, accidentes de trabajo y enfermedad general. Análisis de resultados de visitas de inspección. Obviamente las visitas de inspección tienen un producto, tienen unas recomendaciones, tienen unos hallazgos. Todo eso se consolida y se revisan las reuniones. ¿Qué se hizo? ¿Qué recomendaciones hay? ¿Cuáles se aprueban? ¿Y cuál va a ser el seguimiento? Desarrollo de orden del día y proposiciones. Eso se hace con tormentas de ideas, tal como lo mencioné anteriormente. Las actas, cada empresa tiene sus actas, generalmente qué se indica, fecha y hora, orden del día, cuáles fueron los participantes, los invitados, cuáles fueron los contenidos, si se asignó tareas, si se asignó responsabilidades, si hay actividades por desarrollar, el cierre de la reunión y las firmas. Y eso debe ir con fecha y en el archivo. Por lo tanto, todo lo que se haga del comité paritario debe ir consolidado a final de año en el informe de rendición de cuentas del comité, que se entrega, que es un documento oficial. Si ustedes le hacen una auditoría, uno de los documentos auditables son las actas de reunión, el acta de conformación y el informe de rendición de cuentas del COPAS a final de año. Ese es un documento auditable. Muy bien, eso ha sido todo por el día de hoy.